Hola, mi nombre es María Fernanda, yo voy a hablarles del capítulo Lenguajes de la radio del libro Radialistas Apasionados del autor José Ignacio. El autor comienza dando un ejemplo de lo que sucede en la comunicación, que es el hecho de tergiversar un mensaje. La comunicación se hace en pareja, emisor-receptor. Tenemos que codificar las ideas para que éstas puedan ser enviadas. Un idioma es un código que materializa nuestros pensamientos. Hay que descifrar los signos. Si el receptor no logra interpretar o interpreta mal el mensaje, la comunicación falla. El enemigo número uno de la radio es el ruido, y así se le llama a todo aquello que interrumpe o altera el mensaje. En la comunicación radiofónica hay varias etapas donde posiblemente podrían surgir estos ruidos. Primero, las cuerdas vocales del locutor generan ondas sonoras. La mala pronunciación, la claridad del timbre, una boca mascando chicle, la posición incómoda pueden generar mala respiración, y por esto la voz va a salir entrecortada o sin volumen. Número 2. El micrófono convierte las ondas sonoras en corrientes eléctricas. Esta depende de la calidad del micrófono que usamos. Tercera, esta se refiere a ruidos de carácter técnico, y esto se puede evitar teniendo los equipos perfectamente calibrados. Cuarto, la antena del radioreceptor capta las ondas electromagnéticas y así las convierte en corrientes eléctricas. Quinto, el oído capta las ondas sonoras y las transmite al cerebro. Pero aquí es donde se enfrentan los mayores desafíos de la comunicación, porque ya no tiene que ver con ruidos ni físicos ni técnicos, sino culturales. La mayor fuente del ruido está en el mismo emisor. Antes de conocer técnicas o formatos, debemos sentir ese deseo de querer comunicarnos con la gente para así ganarnos su confianza y captar el interés del oyente. La radio tiene una voz triple. Primera, la voz humana, expresada en palabras. 2. La voz de la naturaleza, es decir, los efectos de sonido. 3. La voz del corazón, expresada a través de la música. Todas son importantes, pero la palabra humana manda. Es la que le da sentido. Estos son los 3 códigos con los que podemos aproximarnos al oyente. Algo importante que resalta el autor es el concepto de bache y pausa, que son algo bien importante de distinguir y comparar. Se le llama bache cuando se produce un sonido inesperado. Esto puede suceder por muchos motivos. Tal vez un CD que no estaba listo, la llamada que no entra, el audio que se cayó, etc. Pero estas son fallas delicadas que deben evitarse a toda costa. Pero la pausa, en cambio, tiene un sentido. Un comentarista, un cantante, un entrevistador, etc., que no sabe manejar las pausas arriesga la convicción de sus palabras y de lo que está diciendo. La voz del corazón, es decir, la música, es el principal motivo por el que se empezó a escuchar la radio. Y aún hoy en día es así, pero esto no está mal. Según algunos expertos, dicen que la voz de la naturaleza, es decir, la de los efectos, ya ha pasado de moda. Pero para el autor, en cambio, nada como esos efectos que aún perduran, y más esos que son naturales y que hasta podemos crearlos nosotros mismos. Además, que crea la sensación de participación. El autor nos dice cómo hablar bonito, pero hay que empezar porque en la radio las palabras que usamos tienen que ser sencillas, esas que se entiendan sin diccionario. Estas se pueden clasificar en 3 tipos. Primero, lenguaje activo, que es el que usa la gente cotidianamente. Segundo, lenguaje pasivo, que son esas palabras que se entienden pero no se usan. Tercero, lenguaje dominante, esas palabras que ni se usan ni se entienden. Por supuesto, para el lenguaje radiofónico, para hacer radio, hay que usar el lenguaje activo, que sea comprensible para todo tipo de público. Pero también existen palabras técnicas a las que el público debe acceder, porque son útiles para la vida. Lo que debe hacer un buen comunicador es explicar y simplificar lo que ya es complejo. Debemos aprender a pintar las palabras como lo dice el autor y ser descriptivos ante esas situaciones a las que estamos haciendo referencia. También funciona hacer comparaciones para hacer más entendible todo. Asimismo, hacer uso de las metáforas. Además, existen 4 formas básicas de expresión: las frases enunciativas, interrogativas, admirativas y apelativas, ya que estas nos van a resultar de gran utilidad. Las interrogativas nos ayudan a hacer que el oyente participe y que además se enganche con el programa. Las admirativas nos sirven para resaltar algo y elevar un poco esa temperatura de la charla. Las apelativas o imperativas se guardan para esos momentos en los que hay que señalar autoridades incumplidas. El autor termina dando una gran lección y dando un muy buen consejo, y es que debemos tener cuidado con esos comentarios sexistas. Por supuesto, debemos darle valor a ambos géneros, pero para esto hay que usar los términos correctos.
Para cerrar, termino con una frase citada en el libro con la que me sentí muy identificada. La verdadera comunicación no comienza hablando, sino escuchando. La principal condición de un comunicador es saber escuchar, de Capilú. Los aportes que brindan este libro son bastante. Es todo un manual de consejos para los que queremos hacer radio. Da cuenta de que no es sentarse y leer. Esto lleva todo un trasfondo y nos ayuda mucho para saber todo eso que estamos haciendo mal y además nos da consejos de cómo corregirlo. Este libro le da valor y sentido al hecho de hacer radio. Gracias.